imaginar un futuro mejor para España. Hoy mismo en Bruselas se están discutiendo los detalles del Fondo de Recuperación que tiene que llegar a España y que tiene que dar un importante impulso a la economía española, y creo que nadie mejor que vosotros para hablar desde la pequeña empresa, desde lo micro, qué es lo que se puede hacer. Entonces, sin más dilación, me gustaría que cada ponente va a hacer su presentación y luego intentaremos hacer un pequeño debate. Nos acompaña, voy a presentar a los 5 y luego nos acompañan Pablo Bueno, presidente de Tecniberia, Julián Núñez, presidente de Siopan, Miguel Mondría, director técnico de TIPSA, Ignacio Hinojosa, director adjunto de Ingeniería de Ayesa, y Jesús Planchuelo, director de Infraestructuras de SENER. Vamos a empezar con Pablo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Nos han dado la instrucción de ser breves y rápidos, ¿no? Bueno, yo voy a empezar diciendo que tenemos que ser conscientes de que toda inversión requiere pensar, proyectar, planificar, controlar la calidad de lo que se ejecuta, gestionar su operación y mantenimiento. La vida útil de la infraestructura tiene que estar presente desde su concepción. Bueno, pues todo esto que describo es la labor muchas veces desconocida de las empresas consultoras de ingeniería, de edificación y servicios tecnológicos. Tecniberia, que también es muchas veces desconocida, es la patronal de estas empresas. Tecniberia es el miembro de la COE, es quien negocia y acuerda con los sindicatos el convenio que rige las relaciones laborales de sus profesionales, es el miembro español en organismos homólogos internacionales, en la Federación Panamericana de Consultores, donde las patronales de las empresas de ingeniería de los países iberoamericanos, de España y de Portugal se reúnen. Es el miembro español de la FEPAC, de la Federación de EFCA, de la Federación Europea de Ingenieros Consultores, y es también el miembro español de la FIDIC, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, organismo que tiene más de 100 años de antigüedad y más de 110 países miembros. Las empresas de ingeniería y edificación y servicios tecnológicos las forman profesionales de muy alta cualificación. Esta mañana esto se ha comentado. Muchos de estos profesionales que tanto nos ha costado formar en nuestras universidades se ven forzados a emigrar por falta de trabajo en España. En algunas en algunas ocasiones trabajan para empresas españolas y estas empresas, con un convenio con la Seguridad Social, pagan la Seguridad Social en España. Y esto es en el mejor de los casos. Y en estas ocasiones pues tenemos cierta suerte. Pero en la mayoría de los casos no es así. El 70% de la actividad de las empresas de Tecniberia es internacional. Y en algunos casos esta actividad internacional supera el 90%. La actividad de la consultoría de ingeniería es el buque insignia que sirve de lanzadera a otras actividades que vienen detrás, como son la construcción, el suministro de equipos y otras muchas cosas más. Esta explosión internacional de las empresas de ingeniería españolas ha sido posible gracias a la experiencia adquirida
en España. Pero la falta de inversión en nuestro país está debilitando esta capacidad exportadora de las empresas de ingeniería. Las grandes empresas de ingeniería internacionales con las que compiten las empresas de Tecniberia tienen unas raíces fuertes en sus países de origen y unas actividades en sus países de origen que siempre superan el 50%. En el caso de las españolas ya decimos que a veces no llegan ni al 10%, ¿no? La inversión en ingeniería es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Y sobre todo, cuanto más al principio del proceso inversor nos encontramos, mayor es el efecto multiplicador en ahorros, en reducción de incidencias y en conseguir la verdadera adecuación de lo que invertimos a las necesidades de la sociedad. Para ello, para conseguir esta eficacia y esta eficiencia, es fundamental concienciarnos de que la ingeniería no se compra igual que se compra el acero o el cemento. La Directiva Europea de Contratación Pública o la Directiva Europea de Concesiones o la de Servicios Excluidos, igual que la Ley Española de Contratos del Sector Público o la Ley de Servicios Excluidos, recoge este principio y pide a las administraciones públicas que contraten estos servicios profesionales por criterios fundamentalmente técnicos. Tenemos que ser conscientes que una ingeniería, una empresa de servicios profesionales, tiene muy pocas herramientas para reducir su precio. Y algunas, evidentemente no todas, pero algunas de estas herramientas son contraproducentes y contrarias a los objetivos que debe tener una sociedad. Y no me importa enumerar algunas. No tener empleo fijo, evidentemente abarata los costes de una empresa de servicios profesionales. Emplear personal en jubilación activa. No invertir en formación. No invertir en innovación. Bajar salarios. No emplear personas de mucha experiencia, dedicar el menor esfuerzo posible a estudiar las cosas, no analizando todas las posibles alternativas, tirar de soluciones de catálogo sin optimizar los diseños, y podría seguir. Tenemos que ser conscientes que la ingeniería más cara es la que cuesta cero. Es la que no se hace. La ingeniería que no se hace es la más cara de todas las posibles. Es muy importante que los promotores se conciencien de que este espíritu de la legislación europea y de la legislación española no es caprichoso, y que en muchas ocasiones las fórmulas de valoración de ofertas con las que se contrata y con las que se compra ingeniería, pues promueven unas rebajas y una competencia que es contraria a los objetivos de servicio, de calidad y de excelencia. Como vamos a ver ahora en las ponencias que nos siguen en esta mesa, y como ya anticipábamos esta mañana, es mucho lo que nos queda por invertir en nuevas infraestructuras de todo tipo para mejorar la competitividad y la vida de los españoles. Esa idea generalizada de que está todo hecho es un absoluto error
y no es en absoluto cierto. Me refiero a infraestructuras sanitarias, de depuración, lucha contra inundaciones, déficit hídrico del Levante, modernización de regadíos, defensa de costas y playas, carreteras más seguras y adaptadas a la digitalización, el acceso a las grandes ciudades, las cercanías, las infraestructuras para un transporte más eficaz de mercancías, y podría seguir, pero ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Y también es mucho lo que debemos invertir para adaptar las infraestructuras existentes a la digitalización, a los objetivos de desarrollo sostenible y a la mejora de su resiliencia. Tenemos una oportunidad inmensa para modernizar nuestro país, reactivando además la economía. Pero para que nuestra inversión sea eficaz, debemos previamente invertir lo necesario en pensar, es decir, en consultoría de ingeniería. La inversión en consultoría de ingeniería influye y trae consigo, genera de forma directa entre 3 y 5 veces más empleo que la inversión en construcción. Estoy hablando de empleo directo, entre 3 y 5 veces más. Y como he comentado antes, empleo de alto valor añadido, de profesionales de alta capacidad, profesionales que se nos escapan y que se nos van por el mundo. Efectivamente, los recursos necesarios para invertir en pensar antes de hacer las cosas son 20 veces inferiores a los recursos necesarios para hacerlas, ¿no? Es decir, es el chocolate del loro. Una inversión de 30.000 millones, pues quizá requiera 1.500 para proyectarla. Para que un proyecto vaya a ser susceptible de subvención europea, va a requerir la elaboración de un expediente que demuestre su retorno económico y social, su alineamiento con los objetivos y las condiciones que impone la Unión Europea. Como hemos visto esta mañana y nos han comentado hace poco, es cierto que disponemos de una cierta biblioteca de proyectos y muchos de estos proyectos están bastante maduros. Su actualización para la elaboración de ese expediente justificativo será más sencilla. Otros proyectos tienen un nivel de madurez muy inferior y será necesario desarrollar, al menos a nivel anteproyecto, las propuestas. La preparación de estos expedientes, la preparación de estos expedientes es crítica y los profesionales que están cualificados para hacerlo son los profesionales que trabajan en las empresas de Tecniberia. Estimamos que en esta primera etapa de planificación y elaboración del plan de recuperación, incluyendo la fase de construcción, requeriría una inversión en ingeniería de un 1% la planificación y otro 8% el final de la inversión. Termino diciendo que Tecniberia, ¿esto funciona? Sí. Que Tecniberia se ofrece a las administraciones de cualquier tipo, ya sean autonómicas, locales o a la Administración General del Estado, a los diversos ministerios. Tecniberia ofrece su colaboración para la preparación urgente de estos expedientes concretos de inversión, de forma que mucho antes del 30 de abril, que es la fecha tope que tenemos, tengamos listo y priorizado el plan de recuperación y resiliencia. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Es el turno de Julián Núñez, presidente de SEOPAN.
buenos días a todos. Construir un futuro sostenible y cumplir la Agenda 2030 tienen en el Fondo Europeo de Recuperación un excelente aliado. Bien. Voy a resumir brevemente cuáles son las áreas de inversión más prioritarias y que cumplirían todas las recomendaciones de la Comisión Europea y que nos permitirían maximizar tanto las subvenciones directas como los préstamos que nuestro país va a recibir. Representan 145.000 millones de euros y aquí no se incluyen otros programas de inversión que también serían elegibles y que cumplirían las recomendaciones europeas, como por ejemplo programas transfronterizos de transporte o programas de inversión pública que se encuentren en un avanzado estado de maduración. Me estoy refiriendo a la DIF y a la Dirección General de Carreteras. Cualquier infraestructura genera dos impactos: impacto económico e impacto social o beneficio social. Y estos 5 bloques de inversión que os voy a resumir brevemente a continuación generarían durante el periodo de ejecución de la inversión más de 144.000 millones de euros de actividad económica inducida, más de 2.300.000 nuevos empleos a tiempo completo y todo ello con un retorno fiscal de 77.000 millones de euros. Pasamos a ver a continuación esas 5 áreas que les quiero destacar. Los geles no dejan mover las hojas. Muy bien, comenzamos con el primer área, que es agua y medio ambiente. Es una de las mayores prioridades que tenemos en nuestro país y de las recomendaciones explícitas que nos hace la Comisión Europea. Distinguimos 6 tipologías de infraestructuras. La primera es depuración de aguas residuales. 28 años incumpliendo la directiva y más de 500 procedimientos abiertos. Es además una cuestión de salud pública y es una cuestión estratégica en la tercera potencia del mundo en ingresos por turismo internacional. 210 medidas identificadas, 4.600 millones de euros que no incluyen todas las actuaciones que habría que hacer y que beneficiarían a más de 2 millones de habitantes en nuestro país. El segundo tipo es la prevención de inundaciones y avenidas. Es la mayor catástrofe natural que tenemos en nuestro país. El año pasado se indemnizaron cerca de 300 millones de euros en concepto de daños económicos. Identificadas 226 medidas, 6.181 millones de euros, con un enorme beneficio social anual superior a los 1.200 millones de euros. Tercera tipología: infraestructuras para prevenir la desertización, sequía y ecosistemas. Nuestro país tiene 2 particularidades. La primera es que el 50% de nuestra superficie se encuentra en riesgo de desertización. Y la segunda es que en un 72% de nuestra superficie la demanda de agua supera el 40% del total de los recursos disponibles. Somos el país europeo con mayor superficie sometida a estrés hídrico severo. Resolver esta situación requiere invertir fundamentalmente en regadío, con cerca de 3.000 millones de euros, y también en otras actuaciones para prevenir y proteger los ecosistemas. Todo esto tendría un beneficio social, si hablamos del regadío, con la generación de más de 533.000 nuevas hectáreas regables en nuestro país. Cuarto bloque, cohesión social. Tenemos en España más de 2 millones de viviendas que no tienen ni servicios de alcantarillado ni servicios de depuración. 2.900 millones de euros que beneficiarían a más de 5 millones de habitantes. Quinto bloque del agua, gestión de recursos hídricos. Nuestro país nuevamente presenta una serie de singularidades. En función de dónde estemos en nuestro país, podemos llegar a pagar por un litro de agua más de 5 veces y media más. Tenemos unas redes de alcantarillado y de saneamiento obsoletas y de cada 10 litros que suministran nuestras redes de conducciones, perdemos casi 3. Y reitero el comentario que he hecho antes de el mayor país europeo con estrés hídrico severo. Resolver esta situación requiere invertir en un conjunto de infraestructuras, todas identificadas, empresas, 1.622 millones de euros, en redes de abastecimiento y saneamiento, potabilizadoras, etcétera, hasta representar un total de 4.500 millones de euros. Y ello con un beneficio social que, por ejemplo, en el caso de las presas, permitirían incrementar el volumen de embalse en más de 1.111 hectómetros cúbicos. Y la última tipología de agua y medio ambiente serían los residuos urbanos. Nuestro país es líder europeo en sanciones ambientales. De cada 100 toneladas que generan nuestros municipios, 60 van a un agujero, mientras que la media europea del vertido en vertedero es del 30%, en España tenemos el 60% y en países como Alemania, por ley, están prohibidos. Resolver esta situación, que nuevamente es una cuestión también de salud pública, requeriría invertir más de 1.300 millones de euros para ampliar la capacidad de nuestras plantas de tratamiento y, fundamentalmente, 5.200 millones de euros en lo que se denomina la valorización energética de los rechazos. Todo ello
para el caso de la valorización energética, tendría un beneficio social equivalente a la generación anual de energía de 1,7 millones de hogares en España. El siguiente punto o bloque es la movilidad sostenible y segura con 4 áreas. La primera, transporte público e intermodalidad urbana. Otras de las recomendaciones expresas que figuran a los planes de reformas de nuestro país. La movilidad y el transporte público. Nuestro país tiene más de 5.500 millones al año en congestión. Varias regiones superan los índices permitidos de emisiones. La población urbana en España ha crecido un 10% desde el año 2008 y no hemos invertido apenas un euro en incrementar el transporte público. Conseguir recuperar las inversiones en transporte público requiere invertir, por un lado, en transporte público, metro y cercanías, con más de 30.000 millones de euros de inversión en 65 proyectos identificados que representan más de 800 kilómetros de nuevas líneas, y también en mejorar la permeabilidad del vehículo privado a través de las vías de acceso a las ciudades y a través de la construcción de aparcamientos disuasorios, otros 9.230 millones de euros. Metro, cercanías y vías urbanas tienen un ratio de beneficio sobre coste de 1,61, lo cual confirma que son infraestructuras socialmente rentables. El segundo bloque es la cohesión territorial. Tenemos que terminar algunos corredores de carreteras en nuestro país, pero en muchos casos no tienen la demanda suficiente de tráfico para construir una autovía. Es por ello que tenemos un plan de 17 actuaciones en 1.100 kilómetros, 1.491 millones de euros de inversión, que permitiría con ese programa 2+1 avanzar en el objetivo de la vertebración territorial y también en el de reducir la accidentalidad. El tercer bloque de movilidad y sostenible es la resiliencia y seguridad en nuestras carreteras. En España tenemos estancada la cifra de fallecidos, 1.000 fallecidos al año. El coste de los accidentes representa más de 10.000 millones de euros cada año y el 78% de los fallecidos se produce en la red convencional. Y también, y según la Asociación Española de la Carretera, 1 de cada 10 kilómetros en nuestro país presenta deterioros graves en más del 50% del pavimento. Tenemos varias propuestas. La primera es actuar con 3 planes para reducir la seguridad en las vías convencionales, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que cuantifica reducir a la mitad el número de muertes en carreteras convencionales en 2030, 2.200 millones de euros a través de 3 programas que permitirían reducir en un 30% los fallecidos actuales que tenemos en carretera, con un ahorro económico de 700 millones de euros al año. Y luego un segundo programa en cuanto a la resiliencia de nuestras redes de carreteras, de 7.500 millones de euros para restituir el déficit de puesta a cero de nuestra red, lo que implicaría una reducción de las emisiones de la carretera de un 6% con respecto al nivel actual. Y el cuarto y último bloque de movilidad sostenible y seguro es otra de las grandes recomendaciones de la Comisión Europea y objetivos de nuestro Gobierno, y es uno de los grandes mantras del sector, ¿no? Logística y transporte ferroviario de mercancías. En nuestro país, de cada 100 toneladas que movemos de mercancías que se mueven en el transporte interior, 98,4 van por carretera y por ferrocarril únicamente 1,6. Somos uno de los países con la menor cuota de transporte de ferroviarios de mercancías de Europa. Y ellos son contrasentidos si tenemos en cuenta que los costes externos por unidad de transporte de la carretera son más de 7 veces superiores al transporte por ferrocarril. En este sentido, tenemos un plan de 6.700 millones de euros que, por un lado, se basa en recuperar las conexiones ferroportuarias, 700 millones de euros, unas obras que tienen una rentabilidad social enorme. El caso de los accesos al puerto de Barcelona, la TIR social supera el 100%. Tenemos también un conjunto de actuaciones para actualizar los ejes ferroviarios convencionales y convertirlos en auténticas autopistas ferroviarias, incrementando los apartaderos, electrificando líneas, haciendo vías de cruce que representan más de 3.000 millones de euros en el eje central, levante y noroeste. Y también tenemos que hacer un conjunto de actuaciones en nudos logísticos y conectividad viaria que representa otros 3.000 millones de euros. Esto tiene muchísimas ventajas, pero entre otras, a destacar la reducción de importación de combustibles fósiles, la reducción de los costes externos del transporte y también la reducción de los costes de operación del sistema de transporte, que es hablar de competitividad. Y ya para terminar, el último bloque de inversiones se refiere a 3 conceptos. El primero es la eficiencia energética. Es otro de los grandes objetivos que tenemos en el Fondo de Recuperación Europeo. Más de 32.000 millones de euros previstos de realizarse hasta el 2030, simplemente en el sector residencial, terciario y grandes instalaciones. Y aquí me gustaría reseñar brevemente el caso de Alemania. Alemania, entre 2008 y 2010, puso en marcha un plan de eficiencia energética. Consiguieron generar una actividad económica inducida de 52.000 millones de euros con únicamente 4.700 millones de euros de subvenciones, y el retorno fiscal que produjo esta actividad superó en 4 veces los fondos públicos aportados por el Gobierno federal alemán. El segundo campo es la salud.
La capacidad máxima asistencial de nuestro país hospitalaria es del 14,6%, mientras que la capacidad máxima asistencial hospitalaria de la OCDE es del 21,7%. Si tomamos la referencia de algunos países con un claro ADN posguerra, como es el caso de Alemania, Corea y Japón, se acercan al 30%. Nosotros no somos médicos, somos ingenieros y lo que sí hemos hecho es hacer un cálculo de un rango mínimo máximo de lo que deberíamos invertir en nuestro país. Por un lado, para reducir a cero las listas de espera, tendríamos que dotar al sistema de salud pública y privada de casi 13.000 nuevas camas, lo que representaría 4.700 millones de euros de inversión. Y en el caso de querer igualar el ratio OCDE de capacidad asistencial máxima en nuestro país, tendríamos que invertir 21.400 millones de euros con 56.000 nuevas camas. Y para terminar, la creación de infraestructura verde, recuperar espacio para el ciudadano, es otro de los grandes objetivos del Pacto Verde y que están también inmersos en tanto en las 10 líneas inversoras del Gobierno como en la propia Comisión Europea. El 50% de la humanidad vive en las ciudades y tenemos también varios ejemplos estudiados para la ciudad de Madrid, Barcelona y Girona, que en el caso de Madrid permitirían liberar más de 50 hectáreas de suelo verde y ahorrarían más de 450.000 toneladas de emisiones en los próximos 30 años. Todo este conjunto representa 59.000 millones de euros. Y aquí termino con mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Julián. Es el turno de Miguel Mondría, director técnico de TIPSA. Bueno, pues muchas gracias. Y yo voy a dar algunas ideas también sobre prioridades en el sector del agua y del medio ambiente. Y bien, yo empezaré con algo positivo, algo bueno que tenemos en España, además del Parque Nacional de Doñana, y es la planificación hidrológica. Y esto es muy relevante para mi presentación porque cuando un sector aporta una muy buena planificación, pues está aportando un diagnóstico compartido y también una colección de medidas suficientemente maduras. Y es el caso. Bien, lo que nos ha faltado, como muchas veces, ha sido inversión para desarrollar proyectos, para ejecutarlos, y estos estudios a los que nos hemos referido varias veces, pues han identificado unas necesidades de inversión pues bastante importantes. Y yo daría ahora algunos ejemplos que nos permitirán entender que es una oportunidad invertir en el sector del agua para alinearnos también con estos ejes tan importantes relacionados con la economía circular, con la transformación ecológica, con la transformación digital y también, lógico, en el sector urbano, con la lucha contra la despoblación rural. Bien, empiezo con algo bastante obvio y es que tenemos una oportunidad para invertir en nuestros espacios naturales más emblemáticos. Todos estos son humedales y, por lo tanto, el sistema hídrico está en la base de los ecosistemas. Todos tienen problemas, todos han desarrollado planes muy maduros para resolverlos y, desde luego, bueno, es una oportunidad de invertir en espacios que son muy valiosos y que otros países no los tienen. Bien, siguiente sector, nuestros ríos. Que voy a hablar de la gestión del riego por inundación. Bien, es conocido que tenemos un marco de referencia, una directiva europea de 2007 que bueno, aportó una nueva visión en la que veníamos trabajando ya muchos años antes, pero bueno, una nueva visión que nos pide hacer cosas más complejas. Propicia medidas basadas en la naturaleza, nos pide estudios mucho más multidisciplinares, análisis globales y bueno, y ciertamente aquí hemos realizado avances importantes. No me entretengo. Respecto a la directiva marco, yo siempre subrayo una idea, que a veces se olvida, por favor, y es que una prioridad de la directiva europea, un objetivo específico, es reducir y gestionar los riesgos derivados de la inundación y no resignarse a sufrir los efectos, no resignarse. Bueno, y pongo un ejemplo que es muy conocido en nuestro sector, los estudios que se hicieron en Murcia sobre el río Segura. Pues bien, aquí tuvimos en 2012, en septiembre de 2012, unos eventos tormentosos, sin precedentes recientes y que, bueno, según estudios que se han realizado, modelos por ordenador, simulaciones por ordenador, determinaron que si no se hubiese actuado en la cuenca, se habría alcanzado un caudal de 3.000 metros cúbicos punta por segundo en Murcia, en el río Segura, y que hubiese sido una situación verdaderamente catastrófica. Bien. Los planes de defensa que se habían hecho se mostraron especialmente eficientes y lo que realmente se midió en la ciudad de Murcia el 28 de septiembre de 2012, pues fue solo de 125 metros cúbicos por segundo, 125 metros por segundo, salvándose una situación verdaderamente grave y que aún así tuvo bastantes problemas. Bueno, aquí tengo yo también un problema.
un problema con la... Ok, aquí está. Bueno, termina 125. Pues bien, esto es reducir riesgos de inundación y, por desgracia, tenemos también muchas zonas donde existen riesgos riesgos remanentes importantes. Okay. Por ejemplo, bien, esto es la Ribera de Júcar, esto también es muy conocido, esta es la ciudad de Alcira y esta es la zona inundable con una probabilidad media. Pues bien, hay riesgos importantes y creo que esto es una llamada a que debemos actuar. Bien, los estudios a los que nos hemos referido pues tantas veces pues han identificado aquí, pues bien, han identificado medidas que están encima de la mesa, de ellas hay 65, con una inversión total importante, 2.700 millones de euros, que son las medidas más complejas, que requieren estudios coste-beneficio, no solo económicos, sino también de aspectos sociales, ambientales. Bien, 30 de estos estudios ya se han realizado con conclusiones importantes. Y es que el 70% de estos problemas cuentan con soluciones que son viables económica, medioambiental y socialmente. Lo que queda es desarrollar proyectos y verdaderamente el sector puede hacerlo con bastante celeridad. Bien. Otros, la Vega Baja del Segura, esto allí al fondo está Orihuela y probablemente recuerden los sucesos que ocurrieron aquí pues el año pasado con problemas verdaderamente importantes. Y bien, yo cuento una pequeña anécdota personal que me viene muy bien, y es que la última vez que estuve yo con las administraciones implicadas en este problema, de lo que estuvimos hablando era de la posibilidad de innovar desarrollando una pequeña plataforma que pudiera escanear la información en las redes sociales en tiempo real y a partir de aquí extraer información que pudiese ser útil en una situación de emergencia. Bueno, con la idea, por ejemplo, de que está desbordándose en tal punto, pues va a ser necesario, inevitablemente, en evacuar en tal otro punto. Aplicar cierta inteligencia artificial. Bueno, y esto nos viene bien porque para dar la idea de que tenemos que invertir en prevención, por supuesto, y también, de que hay otras medidas, probablemente de mayor envergadura, como las que me he referido anteriormente, en las que también hay que invertir. Bueno, vamos a ver. Hay también que hacer mucha gestión de los cauces, lo ha comentado también el secretario de Estado, y tenemos que entender también mejor nuestros ríos. Bueno, cambio de sector, si esto me lo permite. Esto está en Madrid, en Arroyo Fresno, y la verdad es que es visitable y es una visita que vale la pena. Sector de saneamiento y depuración. Aquí ya hemos hablado, lo ha comentado Rosa Arce, donde hay un factor importante y es que el Reino de España acumula unas sanciones y unos expedientes sancionadores importantes que afectan a buena parte de nuestras poblaciones. Incluso hay más que están en marcha, pero no abundaré en ello. Hay también bastantes barreras, hay un régimen competencial complejo que dificulta las actuaciones, hay un plan muy maduro también que pone una colección de medidas, además sobre eficiencia, ahorro energético, reutilización, que lo vemos como prioritario, y esto está encima de la mesa, pero prefiero contarles una historia al respecto que me viene muy bien. Si me deja aquí el aparato este. Bueno, la Albufera de Valencia. Bien, aquí en los años 70 hubo una crisis ecológica, una crisis de contaminación. Se pasó a principios de 1973 de un ecosistema que estaba en equilibrio, que tenía aguas transparentes y una gran biodiversidad, pues se pasó a un ecosistema de aguas turbias y con muy escasa biodiversidad, en un proceso que conocemos como eutrofización. Y esto es un indicador, digamos, de contaminación. Pues bien, aquí se ha invertido bastante en los años posteriores y hemos hecho inversiones en medidas de depuración, en medidas de saneamiento, en medidas de colectores. Se invirtió muy fuertemente en los años 90. Lo voy a demostrar aquí si puedo pasar. Tengo que apuntar a algún lado porque parece que... Bueno, se invirtió en los años 90, se invirtió también en el año 2000. Bueno, y francamente tengo problemas. Bueno, se consiguió también revertir parte del problema mejorando la salud de los ríos, los ecosistemas están conectados
Y bien, con los nuevos ciclos de planificación hidrológica, pues se aportaron también medidas de nueva generación. Se habló ya de requerimientos hídricos, se restauró el vínculo con los ríos, que es muy importante, y se hicieron medidas de nueva generación. Tanques de tormenta, se habló también de humedales artificiales para mejorar la biodiversidad, en fin. Se hicieron esfuerzos también de coordinación entre las administraciones y hay un plan muy maduro para actuar. Bien, ¿y qué ha ocurrido aquí? Pues bien, lo que ha ocurrido es que en este proceso, bastante largo, pues se han fijado unos objetivos ambientales que consisten en revertir este estado de contaminación y que se cumplirán en 2027. Y hay objetivos intermedios en 2021 que se cumplirán. Pero bien, ¿cuál es mi mensaje? Sí que hay que perseverar en estos esfuerzos para restaurar la albufera. Bueno, de acuerdo, por supuesto. Pero lo más importante, que muchos de nuestros ecosistemas, muchos de nuestros acuíferos, como decía el secretario de Estado, están todavía aquí. Y si invertimos a tiempo, pues ahorramos a las generaciones posteriores pues un esfuerzo grande para corregir los problemas. Entonces, en depuración hay que actuar a tiempo y no solo por las multas, que también, sino por estas circunstancias. Bien, y termino ya con otras actuaciones. Bueno, por ejemplo, en el Mar Menor se han roto las inercias del ecosistema muy recientemente y ya nos estamos metiendo en un problema que es serio. Y bueno, termino ya. Hay también una serie de medidas, muchas de ellas son medidas básicas, que son las que nosotros llamamos así a las medidas que son necesarias para cumplir la normativa y, por lo tanto, pues su prioridad pues nos parece irrefutable. También estamos enfrentando escenarios de cambio climático que hacen que en España se vayan a reducir los recursos disponibles y eso hace que nuestros sistemas, nuestras ciudades, nuestros regadíos sean más vulnerables a las sequías y también hay que actuar. Pues bien, tenemos también un patrimonio de infraestructuras que hay que cuidar y termino simplemente con esta imagen que igual les suena. Esto fue un protector de pantalla que sacó el protector de pantalla diario de Microsoft el 14 de septiembre de 2018. Y como siempre, Microsoft barriendo para casa, esto lo ha comentado también Joaquín Almunia, barriendo para casa. Otra maravillosa playa en el sur de California. Pues bien, no, esta playa está en España y además se llama la Playa de los Olivos y, atención, esto lo teníamos así en enero del 2020. Y esto me viene muy bien también para lanzar el mensaje de que también hay que actuar en nuestras playas. Son pequeños ecosistemas muy delicados y muy vulnerables que tenemos junto a zonas urbanas y, también hay que invertir. Y como en todas las inversiones que yo he desglosado, pues hay que hacerlo comprendiendo los ecosistemas y el sector tiene ese conocimiento en estos momentos encima de la mesa y también tiene las capacidades para desarrollar los proyectos y actuar. Así que muchas gracias. Gracias, Miguel. Sí. Interviene ahora Ignacio Hinojosa, director adjunto de Ingeniería de AYESA. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización la posibilidad de participar. Yo voy a hablar un poco sobre las posibles prioridades para salir de una crisis en lo que se refiere al tema de carreteras. Bien. Como ya se ha comentado, estamos en una situación muy complicada por el tema de la pandemia y, por lo tanto, es importante que seamos capaces de priorizar esas inversiones. Reproduzco aquí rápidamente los números que Julián ha comentado antes de lo que supone estos mecanismos de recuperación y resiliencia europeas. Inversión en vías urbanas del orden de 7.500 millones de euros, inversión en cohesión territorial unos 1.500 millones de euros, inversión en seguridad de la red convencional unos 2.200 millones y la restitución del déficit de puesta a cero 7.500 millones de euros. Es decir, estamos hablando de unas cantidades importantes y considerables para invertir en tema de carreteras. Yo me voy a permitir dar unas pinceladas, unas líneas generales de actuación de en qué se puede invertir en tema carretero, para finalizar simplemente con un pequeño comentario de algún ejemplo práctico de cómo se puede aplicar eso. Bien, ¿en qué se puede invertir o en qué podemos priorizar todas estas inversiones? Primero, conservación y mantenimiento. Conocemos todos que España tiene una red de carreteras de alta velocidad, de alta capacidad, muy importante, de las punteras en Europa e incluso a nivel mundial. Pues podemos hablar de unos 15.000 kilómetros entre autovías y autopistas, por encima incluso de Alemania o de Francia. Esas redes, que continuaremos creciendo y aumentando, hay que conservarlas. Hay que conservarlas para que estén en buen estado y que el usuario
tenga la correspondiente seguridad y, por lo tanto, pueda avanzar. Por lo tanto, conservación y mantenimiento es un punto fundamental de esta inversión. Tema seguridad vial. Últimamente, desde los últimos años, se ha puesto mucho, digamos, el foco en ese punto. Hay que asegurar que el usuario de la carretera es seguro, va de una forma segura y conduce. Para ello, son fundamentalmente los túneles, elementos en los cuales sabemos que si ocurre algún accidente puede ser catastrófico porque puede generar un problema muy importante. Es necesario asegurar esa seguridad vial. Tenemos que ver o analizar lo que tenemos en cada uno de los túneles, cuáles son las instalaciones, si cumplen unos mínimos de seguridad tal y como impone el Real Decreto, y implementarlo en una serie de proyectos y posteriormente en la construcción. A nivel de barreras, otro tema muy importante, hay que asegurar que el usuario, tanto en sí a la hora de colisionar como para no colisionar con otros vehículos, pues no supera ciertas barreras. Por lo tanto, hay que estar permanentemente analizando y estudiando la situación de las barreras, que cumplen, no cumplen y si están colocadas donde tienen que estar colocadas. Por último, las auditorías de seguridad vial. Es importante este concepto de seguridad vial implementarlo desde el origen de la infraestructura. Ya en fase de proyecto se hacen auditorías, durante la construcción se comprueba y se continúa auditando, incluso en fase de explotación. Por lo tanto, tema seguridad vial fundamental para invertir en estos próximos años en esta situación. Evolución carreteras 2+1. Ya se ha comentado, lo ha comentado Julián, tenemos una red de vía de alta capacidad muy importante, seguiremos haciendo autovías, pero ojo, a veces pues podemos conseguir una situación de vía de alta capacidad sin recurrir a la autovía. Bueno, un ejemplo es la carretera 2+1, hay otras soluciones más, se impone mucho en los países nórdicos, es hacer 3 carriles, de los cuales uno por sentido y el intermedio, dependiendo de la zona, va en un sentido o en otro. Fundamental la separación física para evitar cualquier tipo de cambio de sentido, pero son muy seguras y deben poder implementarse. Tema ETS, señalización. Es importante tener carreteras que tengan esa señalización y que nos permitan adelantarnos a posibles situaciones o problemas en los próximos kilómetros. Es importante invertir y hacer proyectos para todo ello. Carriles reservados al transporte público, lo mismo. En las grandes ciudades, grandes urbes, ya se ha destinado importante cantidad de dinero para hacerlo, para tener estos carriles, y por lo tanto hay que continuar creciendo para poder descongestionar los accesos a estas grandes urbes. Bueno, mejora funcional de la red existente. También se ha comentado por parte de Julián, tenemos TCAs, que son tramos de concentración de accidentes o puntos negros en los cuales existe una accidentalidad mayor de una media o un mínimo determinado. Ahora hay que actuar sobre esos puntos, hacer una serie de proyectos, hacer la obra y confirmar que esos puntos dejan de ser negros y ya no son TCAs. Bien, nuevas actuaciones. Bueno, ya se ha hablado antes de que tenemos perfectamente identificados en cualquier disciplina, pero a nivel de carreteras, actuaciones necesarias que tienen una relación beneficio-coste importante y, por lo tanto, habrá que cogerlas y, digamos, acometerlas. Importante un punto. Tenemos muchos proyectos que se han, digamos, realizado, que ahora mismo están pendientes de construcción, pero que es necesario actualizar las normativas a nivel de drenaje, a nivel de trazado, a nivel de señalización, a nivel de una serie de materias, han cambiado. Por lo tanto, hay que coger esos proyectos, actualizarlos para que estén en esa plataforma de lanzamiento y así se puedan construir. En cuanto a nuevas tecnologías, también comentar 3 puntos importantes, 3 aspectos que también se ha comentado antes, pero ha comentado sobre el tema del coche eléctrico. Coche eléctrico. Bueno, hoy en día ya es un hecho. Desde el punto de vista comercial ya se compran coches eléctricos. La autonomía cada vez es mayor. Ya sabemos que estamos hablando de entre 250 o 350 kilómetros de autonomía, pero de forma exponencial aumenta su alcance. Es necesario dotar de electrolineras toda la red nacional para que esos vehículos puedan llevar a cabo viajes de largo recorrido. Por lo tanto, habrá que estudiar y dedicar parte de ese dinero a ese estudio de electrolineras. Luego está el coche a pila de hidrógeno, ¿vale? Es decir, son coches que funcionan con una pila de hidrógeno en el cual el combustible, en vez de ser pues, la electricidad o el fósil o digamos la gasolina, es el hidrógeno. En este caso está menos avanzado que el coche eléctrico, pero es importante hacer un estudio de posible tema comercial de venta y posibles hidrogeneras, que son pues, unas gasolineras de hidrógeno donde recargar y que puedan asegurar también desplazamientos a larga distancia.
Un poco más a medio plazo, aunque no tanto, está el coche autónomo o semiautónomo. Ya existen experiencias, sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, en Europa estamos empezando. Aquí recalcar que lo que es el coche autónomo como tal sí que está muy avanzado, pero es importante implementar la ayuda por parte de la carretera, lo que llamamos equipamiento IoT o Internet of Things, ¿vale? Es decir, cuando realmente la carretera apoye a ese vehículo autónomo para que él pueda utilizar sus elementos de acción, en ese sentido, es el momento en el cual podremos, digamos, decir que realmente este coche, digamos, autónomo es potente. Bien. Bueno, entonces, yo creo que son líneas generales de actuación. En toda esta materia hay que invertir, por supuesto, a nivel tanto de proyecto como de obra o como de ejecución. Y simplemente, para terminar, voy a comentar unos ejemplos prácticos de lo que podría ser actuaciones o nuevas actuaciones, digamos, de forma inminente. Voy a citar 4 actuaciones en vía urbana, ¿vale? Es decir, en zona urbana, que es una de las partes fundamentales, digamos, de este mecanismo de resiliencia, y 2 de zona interurbana. La primera, en lo que se refiere a Madrid, por ejemplo, digamos, el nuevo acceso radial alternativo a la A1, consiste en la salida por Madrid, por el norte, digamos, hacia Burgos. Actualmente se encuentra en estudio informativo, ¿vale? Y se ha aprobado el estudio informativo y consiste, pues, en introducir un tercer carril desde, digamos, el circuito del Jarama hasta lo que sería la localidad del Molar. La parte más cercana a Madrid, que sería, digamos, desde el circuito del Jarama a, digamos, lo que es el enlace con la M12, está pendiente de confirmar cuál es la solución más óptima que permita liberar el tráfico. Luego, en Barcelona, cinturón de la B40, que es el tercer cinturón de Barcelona, que realmente es el bypass del largo recorrido de viajes que vienen desde Francia, pues pasando hasta Madrid o Valencia. También hay que cerrar algunos tramos, pero también es una actuación que en su relación beneficio-coste tiene un valor importante. Bueno, tenemos en Valencia el nuevo puente de la A3 sobre el río Turia. También este puente va a descongestionar mucho un ramal de la gente que viene del puerto de Valencia por la V30 con destino Madrid y otros que hacen ese mismo movimiento con destino a una localidad o un barrio de Valencia. Al segregarlo, en un movimiento que tiene una IMD de 125.000 vehículos diarios, obviamente se descongestionará y evitaremos colas de algunos vehículos que están hasta 2-3 horas en ese sentido. Actualmente el Ministerio de Fomento acaba de licitar este proyecto para avanzarlo y, a ser posible, empezar la obra de forma rápida. Y por último, a nivel urbano, el cierre de la C40. La C40 es el segundo cinturón, digamos, de Sevilla, que ya tiene 5 tramos en funcionamiento, 3 con proyecto y 2, digamos, en fase de actualización. Una vez que se cierre, obviamente, esto generará un gran beneficio para la ciudad de Sevilla. Por último, en actuaciones interurbanas, citar 2, por ejemplo. La primera sería la variante Vigo-Porriño, ¿vale? Esta es la conexión de Orense con el puerto de Vigo. Lo mismo, es una carretera que tiene radios, pues, pequeños, 50-60 metros, con velocidades específicas pequeñas, y de esta forma se podrá aumentar la velocidad específica del orden de 100 km por hora, aumentando mucho mejor las condiciones de conducción. En este momento se está actualizando la declaración del Pacto Ambiental y, digamos, una vez que se libere esta declaración, digamos, ya tendremos ya el proyecto constructivo. Y por último, un ejemplo a nivel, digamos, de comunidad autónoma, es la conexión de Salamanca con Alba de Tormes. Inicialmente se había planteado una autovía, este es un caso ejemplo de 2+1 que hemos dicho antes, pero los nuevos estudios han encargado un estudio de una carretera 2+1 que se ha visto que soluciona los problemas y que, por lo tanto, con una inversión menor, nos permite mejorar esta vía de gran capacidad con esta solución. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias por haberte ajustado al tiempo estrictamente. Habla ahora Jesús Franchuelo, director de infraestructuras de SENER. A ver, esto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Me corresponde a mí, vamos a ver, tengo esto, funciona así, vale. Me corresponde a mí hablarles sobre las inversiones en el sector ferroviario y los criterios que deben orientarlas. Bien, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana contempla en su agenda de movilidad 3 criterios básicos que deben contemplar las inversiones seleccionables. Estos 3 criterios son sostenibilidad, seguridad y conectividad. No tengo que extenderme demasiado para explicarles a ustedes hasta qué punto el ferrocarril
observa estos tres criterios. Desde el punto de vista de seguridad, pues mantiene una cierta competencia con el avión por el primer puesto. Depende de cómo se mide, pues es uno u otro, pero es indudable que el ferrocarril es uno de los modos más seguros. En cuanto a sostenibilidad, pues gana por goleada. Es el modo que produce menores emisiones directas en CO2, sin duda ninguna. Y en conectividad, pues aprovecha 150 años de historia, generando una red que perfunde perfectamente todo el territorio, tanto en las regiones urbanas como las interurbanas. Es una red que es todavía ampliable, por supuesto, optimizable y gestionable, muy optimizable en lo que se refiere a su gestión y su extensión, ¿no? Bien. En cuanto a los ámbitos, los criterios de mejora para la red ferroviaria en España y cómo vemos esto desde las empresas de ingeniería, pues voy a hablarles en diferentes bloques, diferentes ámbitos en los que pensamos que hay recorrido de mejora para la red. El primero de ellos, indudablemente, y se ha mencionado aquí varias veces ya, es el transporte por mercancías, el transporte del ferrocarril por mercancías. La cuota es el 1,6%, yo iba a decir, Julián, el 2%, iba a ser un poquito más generoso que tú, pero sí, es inferior a 2%. Es una cuota que está muy por debajo de la que mantienen los países de nuestro entorno y que no nos permite exhibir ninguna alegría en términos de sostenibilidad. Por tanto, cualquier inversión que contribuya a mejorar esa cuota nos parecerá prioritaria. En ese sentido, pues cabe destacar la conectividad, los accesos a los puertos, que también ha mencionado Julián. Cabe destacar la generación, la construcción de una red logística que genere nodos de intercambio modal inteligentes. Cualquier inversión sobre la infraestructura que mejore los costes de operación y la fiabilidad en el transporte nos parece también prioritaria. Ahí aparece, en la diapositiva pueden ver el impulso del corredor mediterráneo, luego hablaremos un poco más de eso, pero el corredor mediterráneo es una actuación estructurante que conecta los puertos de la fachada mediterránea con las grandes autopistas que ha mencionado esta mañana Isabel, la presidenta de Adif, que conecta los puertos de la red de la cornisa mediterránea con las grandes autopistas ferroviarias en Europa, ¿no? Bien, el segundo ámbito de mejora es la red de alta velocidad. Es verdad que en España tenemos la segunda red por número de kilómetros en importancia del mundo, después de la China, pero también es verdad que tenemos mucho recorrido de mejora, sobre todo lo que se refiere a viajeros y tráfico, ¿no? En ese sentido, nos parece importante completar la red, completarla sobre todo por el norte, el acceso a Galicia, la Y vasca, el eje estructurante entre Valladolid, Venta de Baños, Burgos y Vitoria, que de alguna manera pondría en valor las importantísimas inversiones que se han realizado ya en la red, como es el caso del túnel de Guadarrama por el sur o el túnel de Pajares por el norte, ¿no? También vemos importante terminar la línea de alta velocidad de acceso a Extremadura, que tiene un déficit en cuanto a comunicaciones ferroviarias pues ya endémico y tradicional, y, por supuesto, aprovechar esta conexión para el enlace internacional con Portugal, ¿no? Bien, también nos parece importante adaptar y mejorar las grandes estaciones asociadas a la red de alta velocidad, como es el caso de Atocha, Chamartín y Sants. Estas actuaciones Adif ya las está implementando. De hecho, no creo que con ninguno de lo que estamos diciendo aquí, nada de lo que estamos diciendo aquí, en el caso del ferrocarril, estemos alumbrando nada a la Administración. Todas estas actuaciones ellos ya las tienen en su planificación y algunas de ellas, un gran número de ellas, ya las están ejecutando. De lo que se trata, en definitiva, es de ver si podemos entre todos implementar procedimientos para agilizar la implementación de estas infraestructuras en el marco de la exigencia temporal tremenda que nos pone delante la Unión Europea, ¿no? Pero, indudablemente, todas estas actuaciones Adif las tiene, Adif u otras administraciones ferroviarias, otras entidades públicas, las tienen en su planificación. Decía las grandes estaciones, Atocha, Chamartín y Sants, y decía que, efectivamente, en el caso de Chamartín y Sants ya está Adif ocupado en su implementación y en su mejora. Bien, en cuanto a cercanías y metro, pensamos que es importante la mejora de la capacidad de la red. En el caso de cercanías, tenemos una red de cercanías formidable. En el caso de Madrid es realmente de las mejores de Europa, pero sí es necesario implementar un cierto aumento de su capacidad. Para ello hay dos clases de actuaciones. Por un lado está la migración de los sistemas de señalización y control de tráfico hacia sistemas que permitan una mayor frecuencia y, por tanto, un aumento de la capacidad sin merma de la seguridad, como es el caso de RTMS2, el sistema europeo.
aunque también contemplamos, y ya veremos después algún ejemplo, actuaciones sobre la infraestructura que optimicen el efecto red, que produzcan conexiones inteligentes con la red de metro en las ciudades, ¿no? En el caso de metro, por supuesto, pensamos que hay que completar el acceso a las zonas de las ciudades, a las regiones de las ciudades en las que todavía no llega el metro. Hay muchas en las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, etcétera. Hay todavía muchas zonas en las que no es accesible el metro. Y también es importante generar conexión con la red de cercanías para que al final, en las grandes regiones metropolitanas, en las grandes áreas metropolitanas, la red de cercanías y la red de metro funcionen en realidad como una sola red, ¿no? Bien, por último, en el ámbito de acceso a las nuevas tecnologías del ferrocarril consideramos que es muy prioritario su impulso, ¿no? Aparece en la diapositiva, como pueden ver, la digitalización, la gran generación masiva de datos que puedan gestionarse de manera que sea posible optimizar los costes de operación y mantenimiento, incluso optimizar las nuevas inversiones en función de la gran cantidad de información que proporcionan estos datos, ¿no? Bien, esto en cuanto a los ámbitos de mejora en la red ferroviaria, que todavía son muchos, como han podido ver, que pensamos desde las empresas de ingeniería que son necesarios, ¿no? Bien, aquí hay algunas cifras, les pongo a continuación. Estas cifras están extraídas del informe de infraestructuras prioritarias que SENER preparó para SEOPAN hace 3 años y que hemos venido actualizando desde entonces. En ese informe se recogían inversiones que ya estaban de alguna manera contempladas en la planificación pública, se analizaban estableciendo un ratio beneficio-coste, Juliana se ha referido a ello hace un momento, estableciendo un ratio beneficio-coste para cada una de ellas y extrayendo, priorizando las mejores como consecuencia del resultado de este ratio, escogiendo aquellas que producían un ratio beneficio-coste mayor. Bien, considerando todas las que están asociadas al sector ferroviario, arrojaban un total de 44.000 millones de CAPEX de inversión distribuidas por modos, como ven en el anillo que está en la parte izquierda superior de la pantalla, con un valor agregado bruto, es decir, con una influencia sobre el PIB en el entorno de los 47.000 millones de euros, con la generación de hasta 600.000 empleos y con un ratio beneficio-coste en el entorno de 1,74 puntos, como término medio. Si se fijan en la parte inferior derecha de la diapositiva, pueden ver cómo se distribuye esto por modos. Y en la línea de lo que tú decías, Julián, fíjate que para logística, para actuaciones en mercancías, el ratio beneficio-costo es de 8,50. Es decir, la sociedad recibiría 8,50 € por cada euro invertido en este tipo de infraestructuras. Por término medio son 1,74. Sí, termino ya. Bueno, después de esto tenía algunos ejemplos para aterrizar un poco este discurso, algunos ejemplos. Voy a ir muy rápido porque ya los he ido mencionando en alta velocidad. En la presentación aparecen unas fichas que con bastante detalle describen los ejemplos que voy a ponerles, ¿no? En alta velocidad tenemos el acceso a Galicia, la Y vasca, el eje estructurante entre Valladolid, nudo de venta de baños, Burgos y Vitoria como actuación prioritaria, como un ejemplo de actuación prioritaria, ¿no? La línea del oeste, la línea de Extremadura y Portugal. En cuanto se refiere a cercanías, tenemos algún ejemplo importante, como es la generación de un corredor entre el Valle de Henares, el corredor de Henares y el suroeste, en Madrid, el cinturón litoral en el área de Barcelona, la conexión del interior con Valencia, en fin, en metro